grabación. Un gusto, Madeleine, ¿cómo estás? Excelente. Heider Greter. Heider, debe ser Heider, ¿no? ¿No? Sí, Heider Greter debe ser. Excelente, amigos. Hemos comenzado la grabación y ahora sí, adentremos en nuestro tema, ¿de acuerdo? ¿Sí? Esperando que todos ustedes se encuentren bien de salud, que todo haya ido bien en estos días para ustedes y para sus familias. Esta semana en facultad, aquí en UNTELS, han comenzado las evaluaciones parciales, ¿sí? La cruz a la que ustedes están voluntariamente, insistentes, persistentes, quieren ingresar, bueno, ha comenzado este lunes, ¿ah? ¿Sí? Con las desveladas respectivas, con los repasos y las amanecidas respectivas, sin sueño, etcétera de cosas, ¿eh? Así que vamos a iniciar ahora sí con la presentación de nuestra pantalla. ¿No es interesante? ¿Sí? Es interesante. Cuando uno está en la secundaria y llega a quinto ya quiere que acabe, ¿no? Y cuando acaba ya quiere regresar, más o menos. Algo parecido también pasa cuando uno hace vida de facultad, ¿sí? Han sido 2 años y medio que hemos salido de facultad y hemos regresado al día de ayer para comenzar a dar exámenes. Y es definitivamente interesante poder encontrarse con los compañeros, con las compañeras, con los profesores, a quienes algunos solamente hemos conocido nada más por medio de la pantalla. Bueno, ahí nos hemos dado la mano. ¿Cómo está, maestro? Y tú eres hazañero, me dice. Ah, tú eres hazañero, ¿cómo estás? Me dice, un gusto. Yo pensé que eras más joven, me dice, demás, ¿no? Pero, ¿para qué? Interesante la vida académica, fantástica, fantástica, fantástica. Profesor, algunos ya están yendo a la universidad, ¿verdad? Sí, hay sobre todo los que están llevando talleres, me parece, los de mecánica y los de electrónica, me tienen que ir definitivamente. Y también, como te digo, esta semana los que están llevando ya exámenes parciales. Estamos dando exámenes parciales. Muy bien, amigos, infórmenme, por favor. ¿Se puede ver mi pantalla? ¿Sí se puede ver? Aunque parece que está demorándose un... Sí, excelente. Sí, profesor. Muy bien. Excelente. Entonces, aquí estoy. Esto es 2022, correcto. Excelente. Muy bien, amigos. El día de hoy vamos a hablar de semántica, ¿de acuerdo? Hemos hablado... Uy, se me fue la pantalla. ¿Se está viendo algo? Ahí está, perfecto. Excelente. Es cosa medio rara, pero bueno, ahí está. Hemos hablado del lenguaje, el plano de la lengua y el plano del habla, y hemos hablado de las características de ellos, las funciones lingüísticas, hemos hablado de fonología. Ahora vamos a hablar del contenido de la palabra, que es materia de la semántica. ¿Tú te acuerdas que cuando hablábamos del signo lingüístico, eso lo recuerdo en todo caso del colegio básico, ¿no? El signo lingüístico tenía 2 realidades, ¿no? Por un lado, el plano de la expresión y por otro lado el plano del contenido. Por un lado el plano del significante y por otro lado el plano del significado. Por un lado el plano de lo físico y concreto y por otro lado el plano de lo abstracto, ¿sí? De lo teórico. Entonces, ahí vamos a ver la idea. En este momento vamos a hablar fundamentalmente pues, de ese lado de lo teórico, del contenido, ¿de acuerdo? Esa es materia de la semántica de la lengua española. Y el tema realmente es fantástico, el tema es fantástico definitivamente. Claro, solamente que hay algunos elementos que siempre pues, se prestan un poco a precisiones, ¿sí? A detalles que hay que prestar mucha atención. Ahí, damas, ¿de acuerdo? Confírmenme una vez más, por favor, que pueden verme y escucharme. Sí, profesor. Sí, profe. Excelente. Muchísimas gracias. Entonces, la semántica, decíamos, es la ciencia, ¿sí? Es la rama de la lingüística, es la ciencia que estudia el significado del fenómeno lingüístico, el significado, el contenido, el plano de lo abstracto, ¿de acuerdo? Que aparece en la comunicación humana en el aspecto sincrónico y diacrónico. Y cuando hablábamos de lo sincrónico, hablábamos durante un periodo de tiempo, ¿no? Por decir en este caso, en el presente. Y cuando hablábamos de lo diacrónico, hablábamos pues de su paso a lo largo de los años, ¿no? A lo largo de los años. Así que la semántica estudia eso, el significado de la palabra en este momento, digamos que deteniendo el tiempo en este instante, en este periodo, bueno, en ese significado, como lo conocemos ahora. Y también puede estudiar el significado de la palabra en su proceso evolutivo, ¿no? En su diacronía, en los años y cómo ha ido corriendo. Su unidad de análisis es el SEMA, ¿de acuerdo? El SEMA es la unidad mínima de análisis para la semántica. ¿Y qué es el SEMA? El SEMA es un rasgo mínimo del significado, una unidad mínima del significado, eso es el SEMA,
¿de acuerdo? Esta unidad, por supuesto, nos debe permitir mentalmente evocar el concepto de las palabras y diferenciarlas. Mencionamos una palabra y automáticamente viene a ti la imagen o el contenido de tal palabra. Por decir, si mencionamos la palabra elefante, en este momento en tu mente ya se dibujó ya, ¿sí? El ser, ya apareció con su trompa, sus patas y ya tiene su gran tamaño. Cada uno de esos elementos de contenido justamente es el sema. Es un rasgo mínimo del significado y que nos permite mentalmente evocar el concepto, la palabra que hemos mencionado, y por supuesto poder diferenciarla de otros elementos. O sea, nos permite caracterizar. En cristiano, digámoslo así, a ver, miren, vean, aquí está. Aquí tenía otro más elemento. Bueno, suficiente con este de aquí. Ah, acá tengo uno. Excelente. Aquí está, miren, ven. Miren, ven. Aquí tengo este objeto. Ustedes están viendo mi cámara en este momento, ¿sí? ¿Sí? ¿Pueden verlo? Lapicero. Excelente, maestro. Excelente, miren, ¿ah? Miren, ¿ah? Esto es un lapicero. Esto es un lapicero, ¿de acuerdo? Un lapicero. Ahora bien, a este objeto, a esta cosa, ¿sí? A este, digamos que instrumento, lo hemos llamado lapicero, ¿de acuerdo? Lo hemos llamado lapicero. Ahora, por supuesto, este elemento no es lo mismo que este otro elemento que estoy presentando. Son cosas obviamente distintas, ¿de acuerdo? Entonces, cada elemento del contenido que me permite diferenciar uno de otro, porque son objetos aparte, el concepto, ¿sí? Lo mental, es a lo que llamamos rasgo, ¿sí? Cada elemento que me permite diferenciarlo. Por decir, los dos me pueden funcionar, pensando en un rasgo, como un útil tal vez de escritorio, ¿sí? Son útiles de escritorio, los dos útiles de escritorio. Claro que uno me sirve para marcar y para escribir, y el otro me sirve para unir piezas tal vez. Entonces, esos elementos que acabo de mencionar, esos contenidos que acabo de mencionar, justamente son los rasgos del significado, ¿de acuerdo? Y por supuesto, pues, este objeto tiene entre sus rasgos, en primer orden, el rasgo género, que debe de ser instrumento. En segundo orden, debe tener un rasgo diferenciador, que debe de ser en este caso, pues, seguramente la función que cumple, ¿no? Para escribir o trazar, ¿de acuerdo? Y sobre papel en todo caso, ¿no? Eso sería más o menos la idea de los rasgos para este objeto, ¿de acuerdo? A eso es lo que llamamos rasgos diferenciadores. Y, por decir, entrando aquí, a ver, aquí tengo yo una página abierta, mejor esta de acá, de mi GitHub. Aquí está. Aquí está, aquí está, aquí está. Y aquí voy a abrir este elemento, ¿de acuerdo? Voy a dejar mi GitHub aparte y vamos a abrir acá el DAE. Mire usted aquí, ¿ah? Aquí está mi diccionario de la Real Academia Española de la Lengua. Y voy a poner una palabra, por supuesto ya pensada, ya rebuscada, ¿sí? Intencionalmente. La palabra en cuestión es la palabra cabezudo. Pueden ver mi pantalla, ¿cierto? Sí pueden verla. Sí, profesor. Excelente. Sí, Miren ustedes, ¿ah? ¿Qué es lo que me dice la Real Academia Española de la Lengua? Gracias, señorita. Gracias, maestros. Maestros y maestras. Miren acá. Acepción número 1 para cabezudo. Acepción número 1. Es un adjetivo que tiene grande la cabeza. Excelente, ¿no? Que tiene grande la cabeza. Acepción número 2. Terco, obstinado. Acepción número 3. Dicho de un vino, cabezón. Acepción número 4. En algunas fiestas populares, persona disfrazada con una gran cabeza y que a menudo acompaña a los gigantes, ¿no? Continúa todavía la sección 5 y la sección 6. Me voy a enfocar solamente en la sección número 1, que ese tiene significado de base, y me voy a dar cuenta cuáles son las palabras con contenido, las palabras que tienen contenido por sí mismas. Díganme ustedes, ¿cuáles son? De la sección número 1. ¿Qué palabras de la sección número 1 tienen contenido por sí mismas? Grande. Cabeza. Grande y Cabeza. cabeza. Esas dos palabras son las palabras más importantes de esta sección y también son los rasgos mínimos para la definición para la sección número 1 de la palabra cabezudo. El relacionante subordinante que realmente no aporta información.
¿cierto? Oh, perdón. El artículo la realmente no aporta información. En todo caso, tal vez la palabra tener, ¿no? En todo caso sería así, tiene grande, ¿no? O tener grande. Vamos. En el caso de la sección número 4 es mucho más evidente, ¿no? Aquí tengo algunas fiestas populares o fiestas populares, personas disfrazadas, excelente, ahí está, ¿no? Otro aquí. Gran cabeza. Así es, excelente. Y aquí, acompaña a los gigantes. Cada uno de esos elementos es una unidad mínima de contenido. Y con cada uno de ellos construyo, pues, mi definición. Hagamos esto todavía más simpático, miren, ¿eh? Voy a hacerlo así en un Word, ¿de acuerdo? En un Word. Como se dan cuenta, he estado ocupado también un poco yo repasando. Tengo examen el día de mañana. LP3. Mi cruz. Pero es fantástico. Ahí está. Miren, ¿ah? Voy a poner aquí, voy a insertar aquí este cuadro. Listo. Por supuesto, ustedes pueden verlo, ¿de acuerdo? Ahí está. Ahí está. Y voy a agregar aquí dos más de abajo. Ahí está. Y voy a colocar aquí, a ver, aquí vamos a poner concepto. El concepto. Aquí vamos a juntar, a ver, esto es ahorita nada más, a ver, ya que sean estos de aquí. Está. Vamos a juntarlos. Vamos a combinar celda y vamos a poner aquí rasgos. Estos son los rasgos, ¿de acuerdo? Y por supuesto, hay uno que debe ser el rasgo común. A ver. ¿Y qué es el rasgo común? Es el rasgo que comparte toda una muestra. ¿Sí? Toda una muestra comparte ese rasgo. Y estos, por supuesto, deben de ser... hasta aquí nomás. Creo que está mucho eso. Deben ser los rasgos diferenciadores. Ahí está. Y por supuesto, para fines del trabajo, los voy a juntar en uno solo. Aquí está. Combinamos. Ahí está. ¿De acuerdo? Aquí están mis rasgos diferenciadores, mi rasgo común y demás. Y en este caso voy a hacerlo así. A ver. Ahí está. Ahí está. Vamos a ver si me permite. Bueno. A ver. Bueno, ahí está. Inicio. Y bueno, es suficiente con eso ahí. Y miren, para trabajar con ustedes nada más en esto, vamos a colocar nada más un conjunto de rasgos ahí. Aquí, miren, ¿ven? Un conjunto de conceptos, a ver. Voy a colocar aquí. A ver. Vamos a colocar aquí, vamos a insertar aquí. A ver, dos más. Y para que sea más evidente todavía, vamos a insertar 4 más. Ahí está. Y voy a poner aquí, miren, silla, banco, la palabra banca, la palabra puff, la palabra sofá y la palabra, a ver, ¿cuál es la palabra? Sillón. Ahí está. Sillón, suficiente. Ahí está, miren. Ahora, pregunto, para esta muestra que acabo de construir, ¿cuál es el rasgo, la unidad mínima de información que comparte toda esta muestra? ¿Asiento? Así es, mire maestro, todos estos son asientos. Claro, hay algo más todavía, hay algo más. ¿Qué son? Muebles. No es comida, no es... excelente. Muebles. Son muebles. También son objetos, son cosas. Pero cuando vamos a definiciones, a rasgos, cuando establecemos la idea de rasgos, buscamos un concepto más fino que los agrupe a todos ellos. Son objetos, son cosas, pero eso es mucho más amplio. Profe, pero el puff no es un mueble. Ahí viene la cosa simpática. Miren, la palabra puff puede ser uno de dos. Miren. ¿Dónde está? Aquí está. Mire.
puff. Aquí está puff. ¿Qué me dice puff? Tengo puff 1 y puff 2, ¿de acuerdo? ¿Qué me dice puff 1? A ver. Puff 1. Me dice, para denotar molestia o repugnancia causada por malos olores. Puff. Más o menos la idea, ¿no? Pestilencias, nauseabundas. Y puff, mira, puff 2. Asiento blando, normalmente de forma cilíndrica, sin patas ni respaldos. ¿Ya se acuerdan cuál es? ¿Sí se acuerdan ese asiento? Es como ese donde te echas todo y te aplastas. Ya, pero ojo con esto. Este es un asiento redondito, más o menos circular, que va en el centro de la sala. El que normalmente usan los niños, se pelean los niños y donde uno pone normalmente sus pies para descansar. Ese es el puff. O sea, puedo ver la palabra puff como sinónimo de pestilencia o el acto que uno demuestra cuando siente una pestilencia, sí. Pero si lo pongo dentro de una muestra de muebles, debo de entender que puff se está refiriendo a la acepción 2, donde puff sí es un mueble. ¿Sí? Debo de entender de esa manera. ¿Sí? Ahí va. Y ahora sí, vamos con los rasgos. Allá. Aquí hay algo que tengo que hacer todavía. ¿Ve? Control X, y aquí va. Control V, ahí está. ¿De acuerdo? ¿Por qué? Por aquí voy a colocar el nombre de los rasgos. ¿De acuerdo? Y decíamos que son muebles asiento. Así que, primero que nada, voy a poner si es que es acolchado. Listo. ¿Es acolchado o no es acolchado? Luego voy a preguntar si es individual. ¿Es individual o no es individual? Luego, ¿qué más puedo poner? A ver, acolchado, individual. Si tienes que respaldar. Ah, excelente. Si es que tiene respaldar. Ahí está. Listo. Y cuando tenga, le voy a poner un más, y cuando no tenga, le voy a poner un guión. Ahí está. ¿De acuerdo? Ahora sí. Esto, por supuesto, solamente para ejemplificar una cosa simpática la definición. Ahora sí. Respecto de silla, díganme, jóvenes, ¿es un mueble asiento? Perfecto. ¿Acolchado sí o no? No. No, no es acolchado. Excelente, no es acolchado. ¿Es individual sí o no? Sí. Sí. Sí, sí es individual. ¿Presenta respaldar sí o no? Sí. 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 Muy bien. Pues si quiero definir la palabra silla, diré que es un mueble, asiento, ¿sí? Individual y que presenta respaldar. Eso es lo que diré para mi definición. Vamos ahora con la palabra banco. ¿Acolchado sí o no banco? No. No es acolchado. Excelente. ¿Es individual sí o no? Ahí va la pregunta fuerte. ¿Es individual, sí o no? Sí. Excelente. ¿Sabes cuándo comienzas a No pensar es. en sí es o sí no es? Si es que entras a la comparación de la muestra. Aquí hay banco y aquí hay banca. Sí, Ahora pregúntate, ¿cuál de los dos es individual? ¿Banco o banca? el banco. Banco. El Banco banco es es individual. individual. Excelente, maestro. Normalmente en el caso femenino se usa la idea del colectivo. ¿Presenta respaldar, sí o no? No. No. Definición entonces de banco. Es un mueble asiento individual. Para mayores referencias, normalmente no acolchado y sin respaldar. Esa será mi definición. Ahora vamos con la banca. ¿Acolchado sí o no? No es acolchado. No. ¿Individual? No. No. ¿Presenta respaldar? No. No lo Sí, presenta. Definición de banca. Mueble asiento, regularmente no acolchado, colectivo o grupal y que carece de respaldar. Esa será la definición para banca. Puf. Profesor, pero sí tiene, algunos sí tienen. Ah, Sí, algunos sí tienen. ojo con esto. Sí tienen. No, pero excelente. Excelente. Muy bien, muy bien. Miren, esto sirve muy bien para aclarar esto, ¿de acuerdo? El concepto es convencionalismo. El concepto es convencionalismo. ¿Qué es el convencionalismo? Es lo que comúnmente acordamos. ¿Puede existir algún caso particular en el cual sí exista acolchamiento? Sí puede haber. ¿Le podemos poner un respaldar? Sí le podemos poner. Pero la convención, el acuerdo, lo que comúnmente se maneja,
Eso es lo que pesa en la definición. ¿Sí? Como hablamos la semana pasada respecto de las reglas, es el uso el que genera la norma. ¿Sí? ¿Puede haber un uso particular? Sí, claro que sí puede haber un uso particular. Una excepción, por supuesto que sí puede haber. Pero es la convención, lo regular, lo cotidiano, lo que le da forma de norma. Y en el caso de las definiciones, es el uso regular, el más convencional, el que más pesa en la sociedad, el que definitivamente se usa como punto de referencia. Así que cuando pregunto por banca o por silla, y cuando digo, ¿acolchado sí o no? Bueno, alguno puede decir, bueno, yo tengo una silla acolchada. Y otro puede decir, no, mis sillas son de madera y no son acolchadas. Hay algunas que son de mimbre, profesor. Hay algunas que son de fierro. Bueno, hay definitivamente para todos los gustos. Pero la convención nos dice que regularmente la silla no es acolchada, es individual y sí presenta respaldar. Y en el caso de la banca, lo que regularmente sucede, la convención, lo cotidiano, es que no tenga acolchamiento. Normalmente es para más de una persona y regularmente carece de respaldar. Yo he visto bancas que tienen acolchamiento, que tienen respaldar. Sí he visto esas bancas, sobre todo en iglesias, sí las he visto. Pero no es la convención. Entonces, ahí vamos justamente al asunto de la convención. Ahora, alguien puede, un ebanista puede hacer un puff que tenga respaldar. Sí, sí lo puede hacer. Sí lo puede hacer. Pero no es la convención, ¿no? No es el uso. Como decía a los chicos, ¿no? Uno puede usar un desarmador para, bueno, quitar un tornillo, ¿no? Pero también puede ser un clavo para él. Y sí lo puede usar, pero ese clavo tiene una función más convencional, distinta totalmente, ¿no? Entonces, vamos por la convención. En el caso de las definiciones, en el caso de semántica, la convención es fundamental, porque la convención nos da el marco de referencia real, objetivo, con el cual se maneja nuestra lengua. Nuestra lengua. ¿Sí? ¿Queda la idea? ¿No? ¿No queda? Sí queda, profesor. Excelente. Excelente, maestro, excelente. El puff, ¿acolchado sí o no? Sí. Excelente. Sí, sí. Yes, Individual. profe, yes. Yes. Excelente, maestro. Yes, Sí, yes. también. ¿Presenta respaldar? No. No. El No, no, no. no presenta. No tiene, profe. El puff regularmente no lo presenta. Sí, hasta en la para poner definición los aparecía, como hemos leído. Así es. Mucho lo usamos para colocar los pies. Y los niños se pelean por eso. Los niños pequeñitos se pelean por el puff. Vamos ahora sí. Sofá, acolchado. Yes. Yes. Sí, profesor. ¿Individual No. o para más de una persona? No. Excelente. ¿Presenta respaldar? Sí. Yes. Sí. Excelente. Sí, Y ahora va acá. El sillón, acolchado. Yes. sí, Sí. Individual. No. no, Sí. no. ¿No? Sí. Ah, perdón. Sí, perdón. Sí, Creo profe. que yes. Sí es. Sí es. El sofá es el que es para más de uno. Y presenta respaldar. Y ahora tengo la definición. Miren, ¿ah? ¿Qué es un puff? Un puff es un mueble, asiento, acolchado, individual y que no tiene o carece de respaldar. El sofá es un mueble, asiento, acolchado para más de una persona y que presenta respaldar. Y el sillón es un mueble, asiento, acolchado, individual y que presenta respaldar. O sea, cada uno de estos elementos los he determinado como rasgos diferenciadores. ¿Por qué? Porque me permite establecer diferencias en cada uno de los conceptos de esta muestra que he creado. ¿Sí? Justamente esta propuesta de definición es la propuesta que se conoce como la propuesta aristotélica. Partimos del rasgo común y después vamos hacia los rasgos diferenciadores para establecer distancias entre elementos que pertenecen, por supuesto, al mismo grupo. Así diferenciamos. Cada uno de estas unidades informativas termina siendo un rasgo, un elemento que me sirve para establecer una definición. Así que, si yo quisiese tomar un plumón, ¿sí? Si yo tomase un plumón, ¿sí? El concepto plumón, ¿cuáles serían los rasgos del concepto plumón? Primero, el rasgo general, el rasgo común, para la palabra plumón. Que pinta. El rasgo común no puede ser que pinta. Recuerdo que ese es parte de una muestra. Plumón debe tener esto, el lápiz y demás elementos.
¿Qué será plumón? No es una, bueno, es, es un objeto. ¿Útil escolar? Un útil de escritorio puede ser, como un rasgo común, ¿de acuerdo? Pero usamos, perdón, dime. Color. Repite. No me dejes en el aire. Bueno, ahí, ojo con esto. Cuando usamos un elemento, un objeto, lo usamos repetidas veces, ¿sí? Repetidas veces, ¿cómo le damos, cuál es el nombre que le damos a ese concepto? Que usamos repetidas veces para hacer alguna acción. ¿Lo llamamos? Uso cotidiano. Bueno, el acto es un uso cotidiano. ¿Útiles? Pero el nombre que le damos al objeto es Instrumento. Así es. Es un instrumento. Si puedo usarlo reiteradas veces, se denomina instrumento. ¿Puede perder el filo? Sí. Se afilará y nuevamente se usará. ¿Puede perder la tinta? Sí. Se cargará y nuevamente se usará. A ese tipo de objetos los llamamos instrumentos. Como rasgo común, lo puedo llamar acá instrumento. Pero si sigo con el mismo modelo y coloco lapicero, lápiz y demás, bueno, pues será un instrumento para, y entrará la parte de la función, ¿no? Para el rasgo diferenciador, para escribir, ¿dónde estoy? By Finder, bueno, para escribir o trazar, y hasta ahí estaría igualándolo con un lapicero, ¿no? Instrumento para escribir o trazar. Resaltar o pintar. ¿Cierto? Resaltar, pintar tal vez. Pero hay un rasgo que me permite diferenciar al lapicero del plumón de pizarra acrílica. ¿Cuál es? Su tipo de ¿Tinta? El tipo de tinta, difícil, ¿eh? Porque ese elemento tan fino no aparece en la definición. Elementos muy finos, no aparecen en la definición. Color, talla, medida. ¿Qué es borrable? Que es borrable, perfecto. ¿Pero por qué es borrable? Porque usa una tinta. ¿En dónde la aplica? En una Hoja. Una hoja. Una hoja y el una pizarra. plumón para pizarra acrílica se usa en una pizarra. Ese elemento me sirve a diferenciarlo. Entonces, si yo pienso un instrumento que sirve para escribir o trazar sobre pizarra acrílica, no puede ser este, ni puede ser este. Necesariamente debe de ser un plumón Y la tiza. para eso. Entonces, esos elementos es de pizarra. Ahí está. Por ese motivo, o sea, cada uno de esos rasgos me permite diferenciar. Vamos, un ejemplito nada más. La mota. Dime, yo te doy los rasgos y tú me dices, yo te doy los rasgos del significado y tú me haces el significante. Vamos. Digo, libro sagrado cristiano. Biblia. ¿Te das Biblia. cuenta? Ahí está, subyace en ti. Otro más. Te doy, vamos, modelo político que enfatiza el reparto de los bienes para la sociedad. Dímelo. ¿Alcalde? Alcalde es un modelo político. Comunismo, profesor. Modelo ¿Ministro? político. Castillo. Modelo, el comunismo. Es un modelo político, una propuesta política, ¿de acuerdo? Con todos sus errores. Es por lo menos para la definición, ¿de acuerdo? Con todos sus errores. Vamos, otro más. A ver. Medio de transporte público. Bus. Transporte Bus. privado. Combi. Bus. Un Y bus. chino. Un bus. Profe, también puede ser el tren. Entonces necesitamos un rasgo más para diferenciar. Medio de transporte público, a ver, motorizado. Mototaxi. Entonces ya debe ser un bus, pues, ¿no? Medio de transporte marítimo. Un barco. Un barco. Bote. ¿Te das cuenta? Crucero. Cada Bote. uno, Ya, un también. crucero. Cada uno de esos rasgos me permite proponer un significante. Claro que si los rasgos no son muy diferenciadores, podría entrar más de uno ahí. Entonces, para poder establecer con precisión la definición del objeto, necesitaré ver con detalle cada uno de los rasgos y proponer en todo caso a partir de eso. Vamos, mamífero, cuadrúpedo, cánido, doméstico. Perro. Miau. Perro. Ahí Está no hay todo. duda.
Ahí no hay duda. ¿Y por qué no hay duda? Porque cada uno de los rasgos ha sido colocado de modo preciso. ¿Sí? Ha sido colocado de modo preciso. Entonces, entre más, digamos, completo o pleno son los rasgos, puedo diferenciar mejor. Esa justamente era la propuesta de Aristóteles y la definición aristotélica es en ese sentido fantástica. Entonces, cada uno de estos rasgos justamente es motivo de estudio o en todo caso unidad de análisis de la semántica. ¿Por qué? Porque cada uno de estos rasgos es un sema. Los rasgos son semas. Propiamente al rasgo común, técnicamente, lingüísticamente, se le dice clasema. El rasgo común es un clasema. Mientras que los rasgos diferenciadores básicamente son sememas. Ese es el tecnicismo. Bueno, eso básicamente solamente para conocimiento nada más, ¿no? Ahí va. Pero cada rasgo es un sema. Si es un rasgo, debe ser primero común, para el caso de Aristóteles, primero se parte con la definición o el rasgo común al grupo y después entras a los rasgos diferenciadores. Y mira esto, otra vez, a ver, están conmigo, sí están conmigo, ¿no? Sí, profe. Excelente, miren esto, usemos la palabra cátedra. ¿Qué será una cátedra? ¿Qué dicen ustedes? Un lugar. Lugar de adoración. Un También lugar hay de adoración. Catedral. La capital. De catedral, ¿no? algo, Miren. algo que llevas, creo. Una cátedra. Excelente. Miren acá, definición. Cátedra. Del latín cátedra y del griego cátedras, catedra, asiento. Empleo y ejercicio del catedrático, del profesor universitario. Facultad o materia particular que enseña un catedrático. Otro, asiento elevado desde donde el maestro da lección a los discípulos, la zona alta, el altillo, desde donde se da la clase, ahí, ¿de acuerdo? Aula, para lo que es un lugar, aula, sala donde se dan las clases, de ahí la idea de catedral. Especie de púlpito con asiento incluido, donde los catedráticos y maestros leen y explican las ciencias a sus discípulos. Mira, el lugar, dignidad pontificia o episcopal, capital o matriz donde reside el prelado, el papa, lugar que ocupa el obispo en su catedral. En el juego de pelota, grupo de aficionados en el que se supone superior conocimiento de los jugadores y de sus probabilidades de triunfo. Pero miren, cada una de estas asociaciones tiene esa particularidad que les acabo de decir. Primero, el rasgo general, empleo y ejercicio. Primero el rasgo general, facultad o materia particular. Primero el rasgo general, asiento elevado. Aula, como sinónimo entra aquí ya. Especie de púlpito con asiento, el rasgo común, el clasema. Dignidad, el clasema. Capital o matriz, el clasema. Lugar, el clasema. En el juego de pelota, grupo de aficionados, el clasema. Así que cuando hacemos definiciones en el diccionario, lo que hacemos regularmente es plantear la propuesta aristotélica. Primero el rasgo general y luego los rasgos específicos. Esa es la manera de trabajar aquí. ¿De acuerdo? Excelente. Ahí está. Listo. ¿De acuerdo? Eso para el caso del SEMA. ¿Sí? Que quede claro. Es la unidad mínima de análisis de la semántica. Ahora bien, cuando hablamos de la semántica, tenemos que referirnos al signo lingüístico, ¿de acuerdo? En el caso del signo lingüístico, ¿te acuerdas que teníamos dos posibilidades? Por un lado, el plano del contenido, que es el significado, que es tema de la semántica, y por otro lado, el plano de la expresión, el plano del significante, el plano de la imagen mental del sonido, el plano de la fonología. Así que aquí tenemos, por un lado, la semántica en el plano del contenido y por otro lado, la fonología en el plano de la expresión, ¿de acuerdo? Pero para aterrizar la idea del signo lingüístico, primero la idea del signo. ¿Qué es el signo? Bueno, el signo no es el objeto. Eso es más que evidente, ¿no? Pero solamente por las dudas, ¿de acuerdo? Cuando yo agarro un objeto,
y tú me dices, ¿cómo se llama este objeto que estoy presentando a ti nuevamente aquí en la pantalla? Esto se llama Lapicero. lapicero, ¿de acuerdo? Ojo, que este objeto es llamado lapicero. Compartimos por convención de modo arbitrario ese nombre para este objeto, ¿de acuerdo? En inglés esto es pen, me parece, ¿de acuerdo? Pen, en inglés. No sé cómo se llama en francés, en italiano, en checo, en alemán, no sé. Pero en inglés sé que esto es pen, ¿de acuerdo? Aunque no sea muy bueno en mi inglés. Pero a lo que voy es a esto, ¿de acuerdo? Realmente, esto no es lapicero. Esto es un objeto, un instrumento al que lo hemos llamado lapicero. ¿Y por qué hago el énfasis? Porque el concepto lapicero lo compartimos, está aquí. El concepto lo compartimos, ustedes y yo, como parte de nuestra cultura, de nuestra norma, de nuestro conocimiento lingüístico. Lo compartimos, ¿de acuerdo? Está almacenado aquí, ¿sí? Está almacenado aquí. Y por supuesto hace referencia a este objeto. Puede tener otro color, otro modelo, pero sabemos que se servía a este grupo de objetos, ¿de acuerdo? La idea del lapicero. Ahora bien, este concepto, lapicero, ya no el objeto, sino el concepto, es un signo. El concepto lapicero es el signo para este objeto. Luego, ¿qué es el signo? Es cualquier elemento perceptible. Tú lo puedes percibir, lo percibimos, porque para poder compartirlo, debemos de percibirlo, lo percibimos, y que evoca a una cosa diferente de sí misma. Claro, el concepto lapicero evoca a este objeto, al que le he puesto de nombre lapicero, ¿no? Al que le he puesto de nombre lapicero. Entonces, estamos dentro de la semántica, no hablamos de los objetos, hablamos de las representaciones mentales de dichos objetos, y esas representaciones se hacen justamente con la idea de lo que es el signo. Y el signo es cualquier elemento perceptible que evoca a una cosa diferente, ¿de acuerdo? Esto que les presento en la cámara, esto no es signo, esto es el objeto. La palabra lapicero es el signo para ese objeto, ¿de acuerdo? Y entonces tenemos la idea del referido y del referente, ¿de acuerdo? O la idea del significado y el significante. El significado es el plano del contenido y el significante es el plano de la expresión. Entonces, en el caso del signo, estamos asociando pues la idea del contenido en la idea del significante, de la expresión, ¿de acuerdo? Y aquí va la idea. Estos tipos de signos pueden ser regularmente de tres tipos, ¿no? Pueden ser de tres tipos. Los indicios o cuasisignos, así se les dice también, anotémoslo aquí, ¿sí? Se les dice indicios y también se les dice, a ver, ahí está. También se les dice cuasisignos. ¿Y por qué son cuasisignos? Ya se dieron cuenta ustedes por qué, ¿no? Porque realmente no llegan a signos, ¿sí? Son solamente indicios. No hay una intención comunicativa en este caso, ¿sí? No hay tal intención comunicativa. La información que se recaba es fundamentalmente una información causal. Hay una relación causa y efecto, a partir de la cual me permito inferir información, ¿no? Así que, como el ejemplo, ¿no? Si veo a la distancia humo, bueno, pues se entiende de que en esa zona debe haber fuego. Sí, estoy yendo por la Panamericana Sur, se ha detenido el tráfico, se ha hecho un tráfico terrible, y veo a la distancia delante, en la dirección a la que me dirijo, ¿sí? Veo la distancia, que está todo embotellado, veo humo, puedo presumir algo. No puedo presumir que una casa se está incendiando, no puedo, porque el tráfico está parado mucho tiempo ya. Algo tiene que estar pasando al frente y hay humo al frente. Pero ayúdenme ustedes, ¿qué puedo inferir de ello? Un choque. Hay un choque, Una ha habido explosión. un accidente y ha explotado algo ahí, ha habido fuego, tiene que haber pasado algo con fuego definitivamente.
no sé, un carro quizás con su tanque de gas o de gasolina, algo ha Profe, sucedido. y las sirenas de los bomberos. Ahí va. A esa idea del humo le podemos agregar el sonido de las sirenas, ¿no? Vamos, el tráfico se ha detenido, hay sirenas que están circulando haciendo bulla, ¿sí? Hay humo al frente. Todos esos elementos me permiten configurar un supuesto. Y llego justamente a eso mediante una relación causa y efecto. Profe, disculpe, eso tiene que ver con los sentidos, ¿no? O sea, se puede escuchar, oler y ver, ¿no? Excelente. Justamente la idea de que puedan ser perceptibles, ¿no? Los percibo y a partir de ello infiero algo. Si un alumno de clase, bueno, cuando uno va a clase presencial, si un alumno está en clase presencial, ¿no? Y siempre ha sido animoso, voluntarioso, siempre responde, siempre tiene el chiste adecuado, la palabra precisa, ¿no? Si participa mucho, llega un día a clases y lo encontramos apagado, triste, silente, y uno dice, oye, ¿y qué le pasó? Y uno puede hablar con él aparte, ¿estás bien? ¿No? ¿Por qué, profe? Porque los indicios me dicen que no estás como normalmente te encuentras. Entonces, hay elementos que me permiten inferir que algo sucede, pero la actitud del joven no es para llamarme la atención a mí ni a ningún compañero, no es para eso. No intenta comunicarnos nada, no hay vocación para ello. Logramos nosotros esa información a partir de una inferencia causal, causa y efecto. A eso llamamos justamente un indicio. Pero si yo escribo una carta, bueno, si hay intención comunicativa, por supuesto, ¿de acuerdo? Y si mando un email, obviamente, pues hay una intención comunicativa. Y si hablo con alguien, indiscutiblemente hay intención comunicativa. Ya no habría un indicio ya. Habría otro tipo de signos, ¿no? Miren acá. En el caso del ícono, por ejemplo, en el caso del ícono, se caracteriza fundamentalmente porque sí hay poder informativo, sí hay intención de comunicar algo, ¿sí? Pero tal intención se va a hacer plausible, real, objetiva, básicamente en una relación de parecido o analogía visual o sonora. A eso llamamos ícono. Es una imagen, ¿de acuerdo? Como puede ser una fotografía, como puede ser intentar repetir un sonido, ¿sí? Intentar repetir un sonido. A eso llamamos un ícono. Entonces, cuando uno dice, profe, mire mi DNI, profe, ahí está mi DNI. ¿Qué tal? ¿Qué le parece? ¿Sí o no? ¿No parezco, profe? Sí soy yo, dice, ¿no? Y uno dice, no eres tú. No, sí, profe, soy yo. No eres tú. Sí soy yo, profe, no eres tú. Es la imagen de ti. ¿Sí? Es un ícono. Este tipo ya es un signo más elaborado que el indicio. ¿Hay intención comunicativa? Por supuesto que sí hay intención comunicativa. ¿Me quieren decir que ese documento le pertenece a esa persona? Por supuesto que sí la hay, ¿de acuerdo? Pero su poder subyace en la idea de buscar el parecido o la analogía. Esa es la idea del icono. Así que aquí está la fotografía, está sería también la caricatura. Miren, la caricatura es una cosa simpática, ¿sí? Miren esto. Miren esta caricatura. Pongámoslo aquí. Miren, Miren, pongamos aquí a caricatura. Ahí está. A ver, mire usted aquí. Miren esta caricatura. ¿Quién es? Dígame, por favor. Me tomaron foto, creo. ¿Quién es? Yo. Gareca. ¿Cierto? Es mi lord. Pero si lo vemos con detalle, sabemos que no existe una persona con estos rasgos. No hay. La cabeza demasiado grande, el cuerpo muy delgado. Esto es un dibujito. No existe realmente este ser. Pero sabemos que se refiere a Gareca. ¿Por qué? Porque los rasgos de Gareca han sido pues agigantados, extendidos, hipergraficados, ¿no? Es una forma hiperbólica casi, ¿no? Es realmente cómico, mire, esta de acá todavía es más divertida todavía. Pero miren, a esto llamamos un ícono, ¿sí? Este es un ícono.
porque tiene rasgos que semejan, por analogía, al objeto, en este caso al ser, al que quieren representar. ¿Recuerdas? Todo signo es un elemento que hace referencia a algo distinto de sí mismo. Esa es la idea del signo, en términos generales. Y el signo más elaborado, más completo, es el símbolo. Este símbolo, bueno, pues hay intención comunicativa, hay una relación entre el objeto y el concepto que hace referencia, ¿sí? No hay relación causa-efecto, de ahí que sea básicamente arbitrario y convencional. ¿A qué nos referimos nuevamente con esa idea arbitrario y convencional? Bueno, pues a que el objeto al que me estoy refiriendo, el referido, no tiene ninguna conexión lógica con el concepto que he creado para él, con el signo que he creado para él. En este caso, con el concepto lapicero. O sea, este objeto no tiene ninguna relación lógica con el concepto lapicero, ninguna. No se trata de que se vea como lapicero, huela como lapicero o tenga sabor de lapicero. No, no ese es el caso. ¿Sí? Y entonces, lo que pasa es que tú y yo, la sociedad, nuestra comunidad de hablantes, ha decidido ponerle a este objeto el concepto de lapicero y así lo compartimos. Es como nuestros nombres, totalmente arbitrarios. ¿Por qué nos lo pusieron nuestros padres? Porque así les pareció, nada más que por ello. ¿Sí? Nada más que por ello. Y somos nosotros los que tenemos que darle contenido a nuestros nombres, los que tenemos que darle un significado a nuestros nombres. Busquemos darle un significado noble, que cada vez que escuchen nuestro nombre haya algo noble en dicha expresión. ¿Sí? Somos nosotros los responsables de ello. Sea valor, sea honor, sea templanza, sea justicia, sea alegría, ¿sí? Sea nobleza. Busquemos darle a nuestros nombres un contenido que vaya más allá de la misma expresión. Busquemos eso. Y, jóvenes, nos ha dado las 11. Me voy a pasar a retirar. El día jueves completamos esta sesión de una manera un poco más divertida todavía. Les agradezco mucho su paciencia, jóvenes. A la próxima, profe, lo voy a extrañar. No me deje. Hasta la próxima, jóvenes. La hacemos con más detalle, ¿de acuerdo? Muchas gracias por su Profesor. Excelente, vamos a tener la grabación. Muchas gracias. Muchas gracias. Chao, profesor, nos vemos. Que te vaya bien, amiguita. Un gusto. No, profesor. le dije la grabación y salió.